Bien, aquí estamos. Buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, como sea. Vamos a ver si podemos compartir esta pequeña PPT y así hacer la revisión del certamen. Vamos viendo, vamos viendo por pregunta. Parte A. Dice, la constante elástica del resorte fabricada con acero tal es la misma si el acero está templado y revenido o bien si está normalizado. Bueno, la frase es verdadera, dado que la constante elástica de un resorte siempre depende de las dimensiones del resorte y de una propiedad mecánica del material que es el módulo elástico. De, por otra parte, el módulo elástico es una propiedad que no depende del tratamiento térmico. Por lo tanto, si el acero es el mismo, templado o y revenido o normalizado, el módulo será el mismo. Por lo tanto, la constante elástica será la misma. Perfecto, verdadero. Segunda frase. Al aumentar la temperatura de un metal como el cobre, la conductividad eléctrica aumenta, ya que esto permite mayor movilidad de los electrones. Eso es falso. Falso porque el aumento de temperatura lo que hace es producir una mayor vibración, amplitud de vibración de los átomos en sí, los núcleos, digamos, ¿no? Y por lo tanto, eso aumenta las colisiones que van a sufrir los electrones en su recorrido producto de la diferencia potencial. Por lo tanto, ese aumento de colisiones, de colisiones produce una menor eficiencia del movimiento de electrones y eso significa una menor conductividad eléctrica. Por lo tanto, la frase es falsa. Número 3. La recristalización siempre produce un tamaño de grano menor que el original. Esa parte ya es falsa, dado que el tamaño de grano no es necesariamente menor que el original. Puede serlo, pero no es lo general. El tamaño de grano depende de la cantidad de deformación previa. Cuanto más cantidad de deformación previa hay, más pequeño es el grano que resulta. Si la cantidad de deformación es pequeña, podría resultar un tamaño de grano mayor que el original. Por lo tanto, la frase no es por donde que sea verdadera. Número 4. La temperatura de recristalización de los metales a lesiones se reduce en la medida que el porcentaje de deformación previa sea mayor o que la deformación sea realizada a menor temperatura. Bueno, hay dos factores aquí, ¿cierto? El porcentaje de formación mayor implica que va a haber más multiplicación de dislocaciones y que va a haber mayor cantidad de energía almacenada dentro del material, en forma de dislocaciones, ¿ya? Y por lo tanto, esa mayor cantidad de energía hace que la temperatura de recristalización necesaria va a ser más baja, porque hay más energía disponible para provocarla. Por lo tanto, hasta ahí es verdadera. ¿Cierto? En la segunda parte dice que la deformación sea realizada a menor temperatura. La temperatura influye en la acumulación de deslocaciones, hace que en la medida que la temperatura sea mayor, hace menos eficiente en la multiplicación de deslocaciones. Y por lo tanto aquí se está planteando al revés. Cuanto más baja la temperatura, significa que es más eficiente, hay más energía, perdón, hay más multiplicación de dislocaciones y por lo tanto hay más energía acumulada. Por lo tanto, la segunda razón sigue siendo válida para decir que esto produce un menor tamaño de grano original, perdón, en la recristalización. Por lo tanto, verdadera. Y la última, el riesgo de fisuración en frío en soldadura se atribuye a la composición química del metal base y no se considera la composición del metal aportado desde el electrodo. Eso es verdadero, dado que el fenómeno de la fisuración en frío ocurre 100% dentro de la SAT. Y la SAT es metal base. La SAT no se forma por mezcla entre el metal base y el metal de aporte, no, es solo metal base. Siempre estuvo sólido, ¿ya? Y no tiene composiciones diferentes que la original. Por lo tanto, está bien que se diga que el riesgo solo se considera la composición del metal base. Por lo tanto, verdadera. Vamos a la siguiente parte. Esta es la parte B. Me dice esto que, voy a llegar, a ver si puedo llegar un poquito a esto. Bien, ahí está. Parte B. Respuestas breves. Número 6. Respecto a la conductividad eléctrica del cobre, ¿por qué un aliante disuelto como el zinc la reduce muy poco, mientras que otro elemento disuelto como el fósforo la reduce fuertemente? Bueno, en ambos casos se refiere a efectos de elementos disueltos. La diferencia fundamental entre estos dos
elementos disueltos es la diferencia de tamaño atómico y por lo tanto la distorsión que producen en la red cristalina del cobre. El fósforo tiene un tamaño atómico bastante diferente que el del cobre y por eso produce mucha distorsión. Esa distorsión va a ser responsable de impedir o dificultar el paso de los electrones en su recorrido y por eso afecta mucho a la conductividad. En cambio, el zinc tiene un tamaño de átomo muy parecido al del cobre y por lo tanto tiene poca distorsión, produce poca distorsión y tiene poco efecto sobre la conductividad. Bien, séptimo, ¿cuál es la energía que provoca y es indispensable para que ocurra la recristalización? ¿Y cuál es la que provoca y es indispensable para que ocurra el crecimiento de grano? Bueno, la recristalización ocurre básicamente debido a la energía almacenada en deformación o por la deformación en frío. ¿Ya? Y que está almacenada en forma de dislocaciones. Eso es lo indispensable. Sin deformación plástica en frío, ¿cierto? No hay recristalización, por mucho que yo caliente el material a la temperatura que lo caliente. ¿M? Por lo tanto, esa es la indispensable. Después, la segunda, para que ocurra el crecimiento de grano, la energía que lo impulsa es la energía almacenada en la superficie de bordes de grano. Esa energía de bordes de grano, ¿cierto? Es la que promueve, provoca el crecimiento de grano. Esa es la energía que se va a liberar paulatinamente en la medida que el grano crece. Ya, perfecto. 8. ¿Por qué el aumento de resistencia provocado por un aleante disuelto en un metal base no tiene relación con la resistencia mecánica propia del aleante? A ver, cuando uno piensa en la resistencia mecánica propia del aleante, tiene que pensar en un material constituido por un 100% de átomos de ese elemento aleante. Vale decir, una red cristalina propia y un conjunto de átomos de ese metal. Y eso tiene un cierto valor de resistencia mecánica. Pero cuando ese alante está disuelto en un metal base, significa que está presente en forma de átomos aislados, incorporados a la red del metal base, pero sin conexión entre ellos, entre los átomos del aleante. Por lo tanto, la resistencia mecánica que tuvo cuando era puro, digamos, no tiene ninguna relación con el comportamiento que va a desarrollar disuelto dentro de un metal base. Ahí lo que pesa fundamentalmente es la diferencia de tamaños atómicos, como está explicado en otra pregunta. Número 7. ¿Por qué en barras cilíndricas de distintos diámetros del mismo acero y templadas al mismo medio, la dureza en la superficie es menor en las barras de mayor diámetro? La razón de eso radica en la velocidad de enfriamiento que sufren todas las partes de una barra cuando son templadas en un cierto medio. Esa velocidad de enfriamiento depende fundamentalmente del diámetro de la barra. Cuando se piensa en una barra de mayor diámetro, esta tiene mayor masa, tiene mayor cantidad de calor almacenado. Por una parte, digamos, eso significa que hay más calor que tiene que ser evacuado, pero por otro lado hay una menor relación área sobre volumen. Esa relación área sobre volumen es la que condiciona la velocidad de enfriamiento. Entonces, mayor diámetro implica menor razón área-volumen, por lo tanto, menor velocidad de enfriamiento en la superficie y en todas las otras partes también, y por lo tanto, menor proporción de martensita formada y por lo tanto, menor dureza en ese lugar. Pum, listo. Número 10. ¿Por qué un depósito de soldadura sobre plancha produce mayor riesgo de provocar fisuración en frío en la medida que la plancha sea de mayor espesor? Bueno, eso nuevamente tiene que ver con la velocidad de enfriamiento. ¿Ya? El depósito de soldadura, ¿cierto? El calor aportado de la soldadura va a ser extraído por conducción al metal base. Y si el metal base está formado por una plancha de mayor espesor, eso indica que tiene mayor masa fría y tiene la capacidad de extraer el calor desde la zona de soldadura. Por lo tanto, mayor espesor implica mayor velocidad de enfriamiento y por lo tanto mayor posibilidad que se forme martensita con dureza alta y por lo tanto mayor riesgo de provocar fisuración en frío. ¿Sí? Ok. Vamos a la parte C, las preguntas de desarrollo.
La primera se trata de un acero esferoidizado que tiene 8% de cementita como partículas esferoidales, partículas sueltas, digamos, de cementita en un 8% y en la matriz, el fondo, es ferrita. Entonces, se pide determinar el contenido de carbono del acero. Este contenido fundamentalmente se determina, bueno, hay varias maneras, pero esta es la más simple. Es decir, hagamos un conteo del contenido de carbono aportado por las distintas fases. Entonces hay un 8% que en fracción es 0,08 de cementita que aporta 6,7 o 6,67% de carbono porque esa es su composición. ¿m? Y además hay un 92% de ferrita cuya fracción pasa a ser 0,92 multiplicado por la composición química de esa ferrita. La suma de esos factores nos lleva a un valor 0,55. Ese sería el contenido de carbono total del acero. Bueno, a continuación se nos pide determinar la estructura, o sea, las fases o constituyentes, las composiciones y cantidades de este acero. Sabiendo que tiene 0,55 de carbono, ¿cierto? Podemos tomar en consideración que es un acero hipoeutectoide, o sea, que está a la izquierda del punto eutectoide, y por lo tanto va a formar ferrita y perlita. ¿m? Ferrita, que le podemos poner el apellido proeutectoide, cuya composición es de 0,02% de carbono. Siempre la ferrita tiene esos contenidos de carbono que son muy bajos. Y acompañado de perlita, le podemos poner el apellido perlita gruesa, porque es un recocido, ¿ya? Cuyo contenido de carbono como perlita, como mezcla de fases, es 0,77% de carbono. Ese número sale del diagrama de fase que eh, tenemos, lo tenemos en la mente, ¿no? Y que también estaba disponible en la sala de clase durante la prueba, así que un número recordable. Esas serían las fases y constituyentes y sus composiciones. También podemos calcular la cantidad de esas fases visualizando a través de la regla de la palanca, ¿no? El porcentaje de ferrita. ¿A dónde aplicamos la regla de la palanca? Bueno, a una temperatura inmediatamente por encima de la temperatura eutectoide. Y en ese punto, ¿cierto? Con 0,55 carbono, podemos determinar el segmento opuesto a la ferrita, que sería 0,77 menos 0,55, ¿bien? Es el segmento que se opone, opuesto a la ferrita, dividido por el segmento completo, que sería 0,77 menos 0,02. Todo eso multiplicado por 100 nos da la cantidad de ferrita presente. Porcentaje en peso o en volumen, en este caso son iguales. Si hay un 29,3% de ferrita es porque hay un 70,7% de perlita. Ambas cosas suman 100 y ahí no hay vuelta que darle. Después se pide explicar por qué se producen las diferencias de propiedades entre el estado inicial, o sea, el esferoidizado, y el resultado del punto B, el recocido, apoyándose en la información de la figura adjunta. La figura solo, digamos, respalda un poco las diferencias que hay entre este tipo de estructuras. Por lo tanto, lo podemos leer en 0,55% de carbono, que debe estar como por aquí, no alcanzo a ver bien, pero por aquí está el 0,6, un poquito más abajo ya. Ahí está el esfuerzo de fluencia, no, la dureza Brinell, perdón, de la estructura esferoidizada. Y por acá, la siguiente línea sería la dureza de la estructura con perlita gruesa, coarse perlite. Bueno, hay una diferencia. Entonces, la esferoidizada tiene menor dureza que la perlítica. Y por el lado de las ductilidades, que están en el gráfico del lado derecho, la misma cosa. La esferoidizada está por acá arriba, ¿cierto? Tiene una alta ductilidad. Y la quartz perlite está por acá al medio, tiene una menor ductilidad. Entonces, ¿a qué se debe esa diferencia? Fundamentalmente al hecho que en la esferoidizada, las cementitas, que son las partículas duras, están repartidas, ¿ah? Como partículas, a ver, distantes y esféricas. Distantes y esféricas y por lo tanto ofrecen una continuidad importante de la fase ferrita.
Las dislocaciones por su cuenta se van a mover a través de la ferrita, que es la fase blanda de estas dos. ¿Mm? Y por lo tanto tienen, la estructura esferoidal tiene un camino bastante despejado para de moverse. Eso se traduce en una baja dureza y una alta ductilidad. La estructura del recocido tiene menor ductilidad porque ahora la cementita no está como esferas repartidas, sino que está como láminas incorporadas en la perlita. Esas láminas, ¿cierto?, ofrecen una mayor superficie de interferencia para el movimiento de dislocaciones. Y eso hace que la ductilidad sea más baja, o sea que llega más pronto a la fractura, o bien, y también que la dureza es menor, es mayor, eh, por esa mayor cantidad de obstáculos para el movimiento de dislocaciones. Bueno, eso con respecto a la pregunta, la pregunta 2. Pregunta 1. Pregunta 2 de la parte de desarrollo. Tenemos dos figuras en base a las cuales nos piden determinar el diámetro de una barra cilíndrica de acero 8640 que al ser templada en aceite obtiene 40 Rockwell C en la línea central de la barra. Para ello nos vamos primero que nada a estas que son las curvas Jomini. Las curvas Jomini me dice que el acero 8640 alcanza 40 Rockwell C en un punto de la probeta Jomini que está situado a 20 milímetros del extremo templado. 20 milímetros desde el extremo templado, ¿cierto? Ese sería el punto donde ocurre una velocidad de enfriamiento tal que entrega una dureza de 40 Rockwell C. Bueno, con ese dato nos vamos a este otro gráfico que me habla de la relación entre los diámetros y las velocidades de enfriamiento, diámetros de posibles barras. Entonces, partimos del mismo punto anterior. Aquí tenemos el punto 20 milímetros de la curva Jomini, ¿cierto? Eh, Me indica este gráfico que este punto se va a enfriar eh, a la misma velocidad que lo hace una barra de este diámetro. Vamos a buscar la intersección de las curvas. ¿Ah? Este es el diámetro de la barra que se enfría en su centro, en la línea central, en la misma forma que lo hace el punto que está a 20 milímetros en el extremo templado. Por lo tanto, aquí tengo la lectura directa de cuál es el valor que nos están pidiendo. Yo leo 2,4, otro podría leer 2,5, estamos en el rango. Pulgadas, 2,4 pulgadas, lo que equivale aproximadamente a 61 milímetros. Esa sería la respuesta. Segunda, explique por qué esperaría respecto a la dureza en la línea central de barras de menor y de mayor diámetro que el determinado en la parte A de la pregunta. O sea, que nos está preguntando si la barra, en lugar de tener 2,4 pulgadas, tiene solamente 2, por ejemplo. ¿Qué pasa con su dureza? Este gráfico me dice que ese punto se va a enfriar de una forma semejante o igual a la que lo hace un punto que está a 17 milímetros del extremo templado. O sea, con este mismo cruce va ahora, pero con un diámetro menor. 17 milímetros, nos vamos al Gemini y 17 milímetros está por aquí y me dice la dureza va a ser mayor. Entonces la barra de menor diámetro en comparación con 2,4 se va a enfriar más rápido, ¿cierto? Y va a producir mayor dureza, mayor cantidad de martensita en esa barra. Exactamente lo contrario va a ocurrir si es que miramos una barra de mayor diámetro, como por ejemplo 3, en la cual en su centro se enfría de la misma forma que un punto que está a 25 milímetros del extremo templado, y este gráfico me dice que ese punto genera una dureza más baja. Por lo tanto, una barra más gruesa, que es de mayor diámetro en comparación con 2,4, va a mostrar una dureza en su centro menor que 40 Rupert. Aquí no estamos pidiendo números precisos porque esto es mayor o menor es una cosa relativa solamente. ¿Ya? Ok. Por último, el último gráfico que casi no lo veo aquí, ustedes a lo mejor lo ven, yo lo voy a tener que mirar en otro papel porque se me tapa la pantalla. Dice que, bueno, que este perfil de dureza que se muestra, ¿cierto? Es un depósito de soldadura realizado con un cierto aporte calórico, 1,36 kilojoules, sobre una plancha de acero cuyo carbono equivalente es 0,44.
ese perfil mostrado en esa línea, ¿cierto? Con cachitos, ese es el perfil obtenido al hacer un recorrido a lo largo de la línea A, ¿ah? Que va de metal base, pasa por la SAT, entra al metal de soldadura, el cordón de soldadura, vuelve a entrar en la otra SAT y vuelve al metal base. Entonces ahí se genera este perfil que está en la parte superior. Entonces, la pregunta es, ¿esta unión estaría en riesgo de sufrir fusuración en frío? ¿Y por qué? Bueno, la respuesta es que sí, estaría en riesgo, por dos razones fundamentalmente. Primero, por la dureza alta que se desarrolla en la SAT, que en este caso corresponde a 450 Vickers, bastante semejante en ambos lados. 450 Vickers es lo que equivale a 45 Rockwell C. La relación entre Vickers y Rockwell C la dimos en clase, la preguntaron durante el certamen también. Entonces, 45 Rockwell C es una dureza eh, superior al límite sobre el cual se produce este fenómeno, que es de 35 Rockwell C. Por lo tanto, aquí estamos de más sobrepasando ese valor y por lo tanto sí hay un riesgo. También se podría acotar aquí que este acero tiene un carbono equivalente de 0,44, lo cual también nos dice que es un acero que está en ese riesgo, ¿ya? En términos generales, digamos, cuando se habla de un 0,3, por ejemplo, ese acero no tiene riesgo, pero si ya solo 44 es un acero que sufre este riesgo. Bueno, segunda pregunta, ¿qué cambios en el proceso se podían haber aplicado? O sea, vamos a mirar atrás, para atrás, digamos, para no generar este riesgo. Fundamentalmente son dos. Uno sería haber precalentado, eso no está descrito en la forma de que se hizo este cordón de soldadura, ¿cierto? Y por lo tanto podemos asumir que no se precalentó. Por lo tanto, una solución habría sido precalentar. Precalentar para así provocar un enfriamiento más lento de la sal y con ello producir una dureza más baja en ella. Alternativamente, podría también usarse el recurso de aumentar el aporte calórico. El aporte calórico se puede aumentar aumentando la corriente de soldadura o bien disminuyendo la velocidad de depósito, la velocidad de traslación del arco sobre la pieza. De esa forma se aumenta el aporte calórico y eso hace también disminuir la velocidad de enfriamiento en la SAT. Eh, una o las dos medidas pueden ser entonces aplicadas para haber evitado esta situación. La tercera pregunta se refiere a que ahora, ¿qué se podría hacer con esta unión que ya está hecha? ¿Ya? Ya está hecha y hay un riesgo inminente de fisuración. Pero no tener que hacerla de nuevo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la solución es la lógica, ¿no? Ablandar esa martencita formada en la SAT. Y para ello, lo conveniente es realizar un postcalentamiento. Postcalentamiento, ¿cierto? A una temperatura adecuada para producir revenido de la martencita y con ello ablandar y llevarla a un nivel menor que 35 Rockwell C. Eso era el certamen, espero que le haya ido bien y será hasta la próxima. Vamos a pausar y dejar de compartir y finalizar para todos.